todas las operaciones como también los que van a supervisar su funcionamiento, se aseguren de que el control interno va a cumplir con sus fines, ¿no? Como les decía, buscar que se dé cumplimiento a las disposiciones que se aplican en la entidad, ¿no? Que tenga eficiencia, eficacia la operación que se realice. Entonces, el auditor mm, gubernamental es responsable por el contenido de sus informes, o sea, es decir, no va a asumir responsabilidades por cómo funciona el control interno, sino que el auditor responde por lo que él emite en su informe. Entonces, en el memorándum también se tiene que colocar el alcance de la evaluación. Es decir, nosotros como entidad pública, ¿no? Ejecutamos periódicamente las actividades y cuando se viene un requerimiento de auditoría, las máximas autoridades ejecutivas, sean gobernadores, sean alcaldes, sean ministros, ¿no? Bien, sean ministros, lo que pasa es de que cuando hacen una solicitud para que se haga una auditoría, quieren que se haga de un periodo específico. Pueden decir, quiero que me hagas auditoría a la anterior autoridad que estaba en mi cargo, a todo su periodo. Por ejemplo, si se ha entrado del 2023 al 2025, de esos periodos quiero que hagamos auditoría. Entonces, el auditor tiene que hacer la evaluación de manera preliminar y va a ir con ese alcance, ¿no? Además de eso, el auditor también tiene que determinar el grado de cobertura que va a tener el examen. Grado de cobertura a fin de que no esté realizando actividades que no van a sumar al objetivo. La normativa aplicable a la evaluación. ¿Cuáles son las disposiciones que al auditor le, le dan esa atribución, esa competencia? Además, porque para toda actividad nosotros siempre nos basamos en alguna disposición, ¿no? Entonces, siempre hay un parámetro de donde se tiene que tomar para poder decir, voy a tomar en cuenta este contenido. Como en el caso, por ejemplo, para los exámenes, ¿no? Les digo, de los exámenes se va a tomar en cuenta, estos documentos van a estudiar y de ahí se va a tomar el examen. Entonces, cuando se hace una evaluación, uno tiene que tomar en cuenta esas disposiciones para ver si se está dando cumplimiento. En el caso de ustedes, cuando se le plantea la interrogante, ustedes tienen que estar en condiciones para poder decir si es afirmativo o negativo, si aplica o no aplica. Tienen que, justamente en ese tiempo de evaluación, ustedes hacen ese ejercicio. Y en la práctica, en el sector público también se hace ese ejercicio. Se toma en cuenta las disposiciones que nosotros tenemos que cuidar. Nosotros tenemos que cuidar, o sea, no podemos hacer actividades que estén fuera de ese marco normativo, ¿no? Entonces, por esa situación también se requiere de que cada uno de los que están, ¿no? Como parte de la comisión de auditoría, sean muy cuidadosos, ¿no? Con la aplicación de esas disposiciones. La ley número 1178 y su reglamentación. ¿Cuál es su reglamentación vinculada al control gubernamental? La pregunta para ustedes, ¿cuál es esa reglamentación? ¿Qué se les ocurre? Y ya hemos visto la ley, ahora, ¿cuál es la reglamentación? ¿Quién quiere participar?
La Constitución, Eh, no, la Constitución es la Carta Magna, está por encima de la ley. Pero aquí dice la ley 1178 y su reglamentación. O sea, más que todo para el ejercicio de control gubernamental, nosotros tenemos que tomar en cuenta, aparte de la ley, el reglamento aprobado con el Decreto Supremo 23.215. Esa es la reglamentación para el ejercicio de control gubernamental, porque en esa disposición se hace referencia a la Contraloría, sus atribuciones y también se hace mención sobre el ejercicio de control gubernamental. Entonces, volviendo a lo que habíamos hablado en las anteriores clases, el marco legal del control gubernamental está, ¿no? Ya viendo desde lo que es la ley 1178, su reglamentación que data desde el año 1992. Entonces, bajamos a ver los manuales de normas de auditoría gubernamental que en sí son parte de la normativa, las normas de auditoría gubernamental y los principios, normas generales y básicas de control interno gubernamental. Entonces, el auditor tiene que describir esto en el memorando, porque ahorita estamos hablando del memorando, ¿no? Planificación de la evaluación del proceso de control interno. ¿Qué debería el memorando? ¿Qué información debe contener? ¿No? Naturaleza, alcance de la evaluación normativa, fechas relacionadas con las etapas de la evaluación. ¿Cuándo se va a iniciar por cada etapa? ¿Cuándo se va a terminar? El conocimiento de la entidad. El auditor debe conocer la entidad. Si no conoce, debe leer, debe buscar información por conocer. Entonces ustedes, para la actividad que vamos a hacer para la auditoría de confiabilidad, ustedes tienen que leer, asegurarse de que conocen a la entidad. O sea, en el momento que estemos realizando ya el análisis de los casos que vamos a ver con ustedes, no tienen que estar recién tratando de conocer, sino que ya ahora tienen que ir adelantándose. Por ejemplo, yo, por un ejemplo, algunos de ustedes ha decidido, por ejemplo, hacer sobre el tema de una empresa pública, de BOA. De BOA tienen que empezar a leer sus antecedentes, cuándo se ha creado la entidad, bajo qué disposición se ha creado, tienen que ver cuál es su estructura organizacional, cuáles son sus principales actividades, tienen que conocer al margen de lo que es su entorno interno, también tienen que conocer su entorno externo, o sea, el ambiente externo, porque no nos olvidemos de que como es una empresa, también existen riesgos de negocio. Los riesgos de negocio que también buscan afectar a los objetivos que persigue y la continuidad de la institución, ¿no ve? Para que siga operando en el mercado. Entonces, ¿qué tipo de entidades tienen que ustedes empezar a llegar a conocer? Porque eso en el memorándum van a anotarlo, van a anotar esa información y tienen que referenciar, ¿qué quiere decir? Tienen que vincular, tienen que correferenciar y vincular a otro documento de donde están sacando la información. Entonces, tarea para ustedes, si bien no tenemos fecha todavía porque seguimos avanzando en la parte teórica, conocimiento de la entidad, conocimiento, comprensión de las actividades. A ese conjunto de actividades se le conoce como entendimiento, proceso de entendimiento a la entidad. Tienen que conocer ustedes, ¿no? Bien, tienen que conocer, como dice acá, hay que conocer las dificultades que están relacionadas con el entorno interno, así como también el entorno externo. Internamente, ¿qué dificultades tiene esa entidad? ¿No? Pueden ustedes entrar a la página web de la entidad, pueden navegar, pueden descargar sus resúmenes ejecutivos de los auditores. Han hecho auditorías operacionales, auditorías de cumplimientos, relevamientos, lean sus contenidos. Por ejemplo, van a decir auditoría, procesos de contratación.
ya tenemos un proceso de contratación específico, que hagan hasta la recepción del bien. De ahí van a detectar de que hay indicios de responsabilidad por la función pública. Un ejemplo más, ¿no? Entonces eso les va a dar una idea para decir que internamente hay problemas en el tema de la actuación con valores éticos. Porque ¿de dónde viene este tema? Este aspecto de que alguien, por ejemplo, se genera algún indicio de responsabilidad, digamos, puede ser por vulneración a la normativa que conlleva daño económico, por el tema de que a veces, por ejemplo, conlleva inclusive actos de corrupción. Entonces, esa información le permite al auditor para poder ir conociendo cómo está. Entonces, no vamos a mezclar, porque hace ratito estamos hablando del marco legal, esta disposición que dice normatividad aplicable, esto es para el auditor. Esta parte de normatividad aplicable es para el auditor. O sea, el auditor es el que tiene que tomar en cuenta. Ahora, esta parte que dice marco legal y normativo, eso es de la entidad. O sea, que en la comprensión de lo que concierne a la entidad pública, el auditor tiene que empezar a recabar toda la normativa que utiliza la entidad, pero aplicable al objeto examinado. Si estamos haciendo una auditoría a financiera, ¿cuáles serán las normativas que debería aplicar la entidad? Una auditoría financiera, estamos haciendo. Ustedes han visto, ¿no ve? En otras materias, auditoría financiera, han debido conversar un poco. ¿Qué marco legal el auditor utiliza para el tema de la evaluación del control interno de esa entidad que está examinando? Como dice aquí, mire, dice mencionar la disposición legal de creación, sus modificaciones, como también las normas que regulan sus actividades. Entonces, en resumen, estamos diciendo que en esta parte hay que anotar las normas de creación, hay que anotar los reglamentos aplicables a las actividades, hay que aplicar los instructivos, hay que incorporar los manuales de procesos de las diferentes tareas que se ejecutan en la entidad. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes señoritas? Sí, licenciado. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces, porque estoy haciendo a detalle la explicación porque en las normas de auditoría gubernamental, que vamos a pasar hace unos minutos más para poder ver por cada tipo de examen, ustedes van a apreciar que en esas disposiciones no está tan detallado. Por eso es que las guías nos ayudan mucho a nosotros como auditores para poder enriquecer, porque en la normativa puedes decir que te diga, en el memorando de planificación vas a incorporar, si por ejemplo tú me puedes decir, vas a incorporar, digamos, el objetivo, objeto, alcance, metodología, vas a incorporar el tema de las operaciones que estás analizando y las áreas críticas pero no te va a dar un detalle. Pero en estas guías que ha emitido la Contraloría, nos ayudan a nosotros para que podamos apoyarnos más, o sea, nos esfuerza, ¿no ve? Esas cosas que nos complementan con las normas de auditoría gubernamental. Pero pues hay que colocar también en el memorándum la estructura organizacional. La estructura organizacional vigente con relación al alcance de la evaluación, al alcance, y haciendo una descripción de la composición de las áreas. Pregunta para ustedes. A ver, voy a empezar a anotar quién quiere participar. Usaré mi cuaderno para que podamos propiamente conversar. Vamos a conversar hoy, ¿no? Vamos a poder recibir también información. A ver, vamos a pedir la participación a ver, quiénes. Vamos a pedir quién está queriendo justamente ganar. A ver, aquí está.
Tania Apaza está presente. Buenos días, buenas tardes, licenciado. Sí. Y Tania, una consulta. Eh, ¿Qué entidad has escogido? La empresa de Navol, navegación aérea. En Abol. Pregunta, ¿has ya seleccionado tu casito para la auditoría de cumplimiento? Aún estaba viendo eso, licenciado. ¿De qué año, pero más o menos estabas viendo? Del año 2024 creo que era. Muy bien, excelente. Para tu caso, como dice en esa parte de la guía, dice adjuntar el organigrama vigente relacionado con el alcance de evaluación. Si tu caso está directamente vinculado no ve a esa gestión, entonces tú tienes que recabar esa disposición sobre ese periodo. ¿Por qué? Porque como hemos visto en el sistema de organización administrativa, los organigramas también tienden a modificarse. Por ejemplo, ¿qué pasa si se ha hecho una reestructuración interna? Se han suprimido unidades, se han modificado las denominaciones de las áreas. Entonces, a la fecha, este el año 2026, eh, pues ya es diferente la estructura. Pero ¿qué año estás auditando? 2024. ¿Cómo estaba estructurado ese año la entidad? Tenía dos jefaturas, tenía una unidad de auditoría interna, puede ser que ya no lo tenga. O sea, hay diferentes factores que se presentan, pero en este caso, en la planificación hay que rescatar la estructura de ese periodo, ¿no? Entonces, es importante para nosotros como auditores tomar nota de ese aspecto que es importante, ¿no? Porque si nosotros dejamos de considerar, entonces vamos a tener información parcial. O sea, me refiero a que no vamos a entender completamente. Porque cuando quiere alguien determinar, por ejemplo, si se advierte, por ejemplo, una auditoría de cumplimiento de indicios de responsabilidad por la función pública, tiene que saber cómo fluía la información, cuáles eran los canales de comunicación que se daban entre diferentes áreas y quiénes podían estar involucrados. ¿Y por qué? Porque y en función de eso uno puede llegar a determinar cómo había la, cómo se generaba la coordinación en diferentes áreas. Porque puede ser que en los documentos no vea un cargo específico. Pero cuando se le toma la declaración a esa persona que trabaja en ese cargo, puede decir, a mí me han instruido. Y el canal de conexión que he tomado ha sido de WhatsApp. Me han instruido, me han pedido que justamente haga. Y ahora esa persona ha firmado también otro documento que no lo tiene. Entonces hay más información para que se pueda llegar a conocer más a detalle. Ahora, las relaciones de tuición que se tiene en la entidad. Por ejemplo, en ABOL, Tania tiene un ente tutor. ¿Qué entidad es su ente tutor de Enabol? Enabol. Enabol, ¿que es del sector defensa es o de qué, o es de qué otra, de otro sector? ¿De cuál sector es Enabol? Su ente tutor. Su ente tutor de Enabol, ¿quién es? ¿Quién es su ente tutor? A eso se hace referencia, relaciones de tuición. Mencionar la entidad tutora cuando corresponde y su rol respecto a la entidad evaluada, es decir, qué tipo de relaciones tienen esas dos áreas. Entonces hay que explicar eso. Tenemos información sobre ese aspecto.
Le vamos a preguntar a otro casito, a ver, vamos a preguntar. Juan Carlos Apaza, ¿está Juan Carlos? No está, ¿no? Pasa. Vamos a poner aquí. Licenciado, Juan Carlos Apaza, ¿está? no, 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 soy Argani, licenciado. Eloy. Eloy, ¿qué entidad tú estás realizando? ¿De qué entidad? Del CEGIP, licenciado. Del CEGIP. Muy bien. ¿El CEGIP dependiente de qué? ¿Quién es su ente tutor de CEGIP? Como es descentralizada, licenciado, es el Ministerio de Gobierno, su ente tutor. Excelente. Entonces, vamos a tomar tu ejemplo. Entonces, tú estás realizando una evaluación sobre alguna operación del CEGIP. Entonces, en esta parte donde se inciso de relaciones de tuición, hay que hacer referencia al Ministerio de Gobierno. ¿Cuál es su rol del Ministerio de Gobierno con relación al CEGIP? Hay que hacer referencia, esa información hay que anotar, ¿no? Sus principales atribuciones y obligaciones inherentes, ¿no? Que tiene sobre el ente tutor. Está bien, muy buen ejemplo, Eloy. Voy a tomar nota ya por el tema de que les dije, ¿no? No tenemos que hacer que este espacio de las clases sean simplemente que dejen que mi persona nos converse, sino que también yo quisiera que todos los del curso tengan la oportunidad para poder conversar. Ahora vamos a ver. Fuentes de financiamiento y organismos financiadores. Mencionar las fuentes de financiamiento de la gestión o periodo evaluado, los organismos financiadores y el volumen de sus recursos agrupados por su naturaleza. Bien, ahí vamos a justamente preguntar. A ver, vamos a anotar. Ya participaron dos personas, Eloy y Tania. Vamos a preguntar ahora. ¿Dónde está? Melvi Cala. ¿Está Melvi? Melvi, ¿estás presente? Está presente Melvi. Bueno, estoy dándoles la oportunidad para que puedan también, ¿no? También ganar puntos, pero no están presentes. Vamos a preguntarle a Alejandro Calle. ¿Está Alejandro? Alejandro, creo que por el día del maestro, creo que han salido. Vamos a ver, vamos a cambiar. Falta. Vamos a seguir llamándoles, a ver. Jessica Chipana. ¿Dónde está Jessica Chipana? Jessica, Licenciado, buenas tardes. Jessica, adelante, Jessica. Te voy a hago la consulta. ¿Qué entidad has elegido? Licenciado, yo estoy trabajando con la empresa metalúrgica Vinto. Muy bien. Ya. Vinto, dime una cosa. ¿De dónde genera sus recursos Vinto? ¿Le alimenta el Tesoro General de la Nación? ¿Recibe financiamiento? ¿Tiene deudas? ¿O de cómo subsiste? ¿Cuál es la fuente con la cual financia sus actividades para seguir funcionando? Bien, tal vez vas a indagar recién, pero bueno, hazlo. Yo te voy a comentar algo de ese tema. Es una empresa pública que en sí vende, ¿no? Está en el sector, es dependiente del Ministerio de Minería. Entonces,
con sus actividades que realizan, ¿no?, en el sector minero, financia sus actividades. Ahora, no tengo muy a fondo información sobre el tema si existe financiamiento, pero eso lo puedes averiguar en sus estados financieros. Puedes ver ahí si hay deudas, hay préstamos. Entonces, en su estado de, ¿qué más?, de resultados, recursos corrientes, también puedes tener más información. Entonces, pero lo que en este punto que estoy haciendo referencia, en esta parte donde digo fuentes de financiamiento, hay que citar cuáles son esas fuentes, pero que han financiado en ese periodo, no a la fecha. Porque, a ver, empiezo desde, ¿dónde está? He perdido tu nombre, voy a anotar. Jessica, ¿has escogido ya tu caso para poder evaluar todavía? Todavía licenciado. Usted me pasó el nombre con el que busqué y recién estaba viendo para encontrar uno con el monto que nos estaba diciendo. Ya estamos en junio. ¿Para cuándo hemos quedado? Cuidado que no lo tengan. Vayan nomás ya preparándose. Entonces, mejor es adelantarse que después nomás. Ya, vayan ya seleccionando algún caso tentativo que les ayude. Licenciado, disculpe una consulta al respecto. Yo, por ejemplo, he elegido la ¿Quién me está correos, o hablando? sea, ¿Quién me está María Teresa hablando? Rodríguez. María María Teresa Rodríguez. Teresa. Lo voy a Sí, anotar ahorita. María yo Teresa. yo he elegido la Agencia Boliviana de Correos, Ya, pero no tiene compras así tan grandes. ya. Entonces, ¿puedo elegir para el caso, puedo cambiar y encontrar otra institución o tengo que, con lo que encuentre de esta institución nomás, aunque el monto no se justifique hacer el trabajo? ¿Qué periodos, qué gestiones has hecho la consulta? ¿Qué gestiones? Hecho desde el 18 hasta el 26, pero no Ah, tiene ya. así. No tiene pues, relevantes como para llevar a una Sí, auditoría de cumplimiento, dices. sí, así montos grandes no tiene. O sea, tiene compras pequeñas nomás, porque, claro, o sea, como es servicios, Ujú. es una empresa que, digamos, tiene lo máximo movilidades que ha comprado, pero no son muy grandes, digamos. Ya, ya. Bueno, me rescato justamente tu preocupación porque lo que tú has llegado a entender es de que necesitamos hacer una actividad donde podamos decir, ¿no?, que estamos procurando recuperar recursos por cuantías significativas. Y en ese sentido, porque has percibido de que esta entidad no ha ejecutado operaciones en grandes cantidades, entonces buscas tener o generar alguna actividad con mayores montos, ¿no? Sí, dice. Y ya. Bueno, te vamos a dar la oportunidad para que puedas modificar, puedes modificar la entidad y puedas ya proponernos y decir, de esta entidad voy a hacer la actividad. Entonces puedes navegar, te dejamos, digamos, en libertad para que puedas hacer eso. Porque si debe haber montos pequeños de 30.000, 40.000, debe haber de 20.000, así, ¿desde qué montos has encontrado? Sí, desde de 20.000, 30.000 a 50.000. Ya. Entonces, de esa forma procederemos, María. ¿Ya? Ya, Muy licenciado, está bien, bien. muy bien. Seguiremos. Entonces, como les decía, en el documento también es importante que se pueda tomar información de dónde provienen los recursos con los cuales financian sus gastos. No son diferentes, cada entidad es distinta. Hay otros que son, sí, reciben del Tesoro General de la Nación periódicamente por normativa, sí o sí el Tesoro les tiene que dar. Hay otras que subsisten con lo que generan, ¿no? Casos específicos.
A eso se le llama por fuentes de recursos propios. Y bien, también hay que tomar nota de que se tiene que anotar información sobre los principales insumos utilizados y contratación de servicios. ¿Cuáles son los principales servicios que la entidad requiere? O sea, sí o sí, o sea, cada gestión sí o sí para funcionar necesita de esos servicios. Y vamos a aprovechar la oportunidad de, aquí por ejemplo quiere participar, si no me equivoco, están levantando la manito. Quispe, Jessica, Jessica, Quispe. Sí, licenciado, era sobre las fuentes de financiamiento. Ahora sobre este punto de los principales bienes y servicios que la entidad requiere. ¿De qué entidad estás usando? ¿De qué entidad has seleccionado? Era papel bol, ¿Cuál? ¿Qué papel entidad bol, es? Papelbol. papel bol. Papelbol. Papelbol, por ejemplo, para poder obtener y producir papel necesita, pues, específicamente una materia prima. Y esa materia prima es clave porque periódicamente tiene que obtener esa materia prima para poder seguir, ¿no?, funcionando en su principal actividad. Entonces, en el tema de lo que es el SICOES, Jessica, yo te sugiero que busques ese tipo de contrataciones de su principal materia prima, que papel vos requiere para poder procesar. Ya yo te sugiero eso, Jessica. ¿Está ¿Estamos bien, bien? licenciado? Sí. Muy bien. A ver, vamos a preguntarle a Darwin Zaire. Darwin, buenas tardes. Buenas tardes. Los principales insumos que utiliza Yasba, yo escogí Yasba, es la empresa azucarera San Buenaventura. Muy Está como bien. la energía eléctrica, el cali, fertilizantes industriales, fertilizantes y agroquímicos para el cultivo de caña. Y justamente en el SICOES he encontrado una contratación que es la adquisición de insumos agrícolas para el manejo agroquímico del cultivo de caña de azúcar. Esta contratación estaba con un monto de 955.040 bolivianos, licenciado. Es el caso. Muy bien. Excelente, Darwin. Muy bien. Es lo que queremos nosotros como parte de la materia, que ustedes de la entidad que han elegido, perdón, no se queden solamente con los pasitos básicos, sino que rescaten más información porque estamos hablando de asuntos que son parte de nuestro medio y, y no hay nada más mejor que desde este año ustedes puedan inclusive preparar su proyecto de grado, puedan preparar ver cómo pueden hacer su trabajo dirigido, porque por el tema de que todo está vinculado a nuestro ejercicio. El ejercicio de auditoría es extenso. En el sector público nomás tenemos auditoría, perdón, me atoré. Tenemos la auditoría financiera, tenemos auditoría de confiabilidad, tenemos auditoría operacional, auditoría de cumplimiento, auditoría de proyectos de inversión pública. Entonces, hay varios tipos de exámenes que nos ayudan entonces el conocer a la entidad. Ustedes mismos pueden decir, a ver, estoy empezando a rescatar información, porque este año vamos, en otras palabras, se va a hacer una práctica profesional, se podría decir, porque vamos a hacer un ejercicio. Entonces, la mayor parte del puntaje del 100% está vinculado a estos casos. Porque si bien hemos ido, por ejemplo, desarrollando actividades en la parte teórica, hemos ido conociendo, hemos ido extrayendo información, nos alimenta para el caso que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, he recibido importante participación. Entonces, es lo que queremos, o sea, como materia, yo y ustedes necesitamos retroalimentarnos más, porque estamos en una materia que hay que darle vida. O sea, ¿qué quiere decir? De que estamos hablando que en nuestro tiempo, como es 2026, se ha dado un cambio de gobierno. El año pasado, en noviembre, se ha cambiado el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Este nuevo tiempo, estoy hablando a la gestión de gobierno, emergente de las evaluaciones que van a realizar por el sector público, seguramente van a tomar decisiones más adelante. ¿Por qué? Por el tema de que hay una necesidad. La necesidad está de que todas las entidades en el sector público que están ahorita funcionando tienen que dar, tienen que dar un servicio, es decir, tiene que haber demanda de la población. Nosotros tenemos que ser el que va a analizar, el sujeto que va a analizar y tenemos que justamente dar ese impulso. Entonces, estos puntos que le estoy citando es para la parte de comprensión de la entidad. Entonces, ustedes de manera auxiliar se pueden hacer como unas planillas, es decir, unas planillas, pueden trabajar en Word, pueden empezar a rescatar su estructura, ya pueden empezar a tener información, pueden descargar de la página web su estructura organizacional de la entidad, pueden descargarse decretos supremos o la disposición o ley con qué tipo de disposición se haya creado, pueden descargar, pueden empezar a hacer sus narrativas, o sea, narrativas me refiero, pueden empezar a escribir, ya pueden empezar a tener material. Cosa de que cuando ya les ponga yo los plazos y digamos, vamos a comenzar desde hoy día hasta tal fecha, vamos a hacer la planificación. Los que ya han avanzado van a agarrar esa información y ahí nomás ya lo van a adecuar, lo van a ordenar. Entonces, es importante que vayamos paso a paso realizando, ¿no? Entonces, para que no nos acumulemos. Ojo, yo les comento esto por experiencia. A fin de año, la mayor cantidad, casi el 99% de las materias que están en quinto año, les van a pedir, ¿no ve? Que hagan sus labores, o sea, sus auditorías. Entonces, si alguien se acumula y no lo hace en este tiempo, en junio, ya estamos pidiendo para que empiecen justamente ustedes a realizar en agosto, septiembre, y se van a acumular en agosto, o digamos que comenzamos en agosto y septiembre, y las otras materias también les van a venir, entonces no les va a faltar tiempo. Entonces yo les digo, ahora que podemos aprovechar, entonces vayan rescatando esa información. Para los exámenes que corresponde realizar, empiecen a extraer esa información, vayan acumulando. Y cosa de que cuando ya empecemos, o sea, porque ahorita no estamos haciendo la parte práctica, estoy siguiendo en la teoría. Entonces, como estoy avanzando la parte teórica, es necesario que vayamos nosotros justamente aprovechando en rescatar esa información. ¿Ya? Entonces, en el tema de principales insumos utilizados y concepción de servicios, como dijo Darwin, es tomar información vinculada a la actividad principal, ¿no? Porque necesariamente por las disposiciones con las cuales se han creado digamos, una entidad específica, necesita siempre tener ese insumo. No puede dejar de tener, porque si no, no va a producir el producto que oferta a la población o el servicio que presta, ¿no? Asimismo, la estructura gerencial. Mencionar a los responsables jerárquicos actuales de la entidad a la fecha del inicio de la evaluación. ¿Por qué? ¿Por qué se coloca? Nosotros, por ejemplo, como auditores, tenemos que conocer quiénes son las autoridades que son parte del nivel ejecutivo, con las cuales vamos a interactuar, porque en la auditoría siempre necesariamente hay que conocer, porque generalmente cuando se hace un requerimiento siempre es formal, o sea, no hay nada verbal ni WhatsApp, es formal, hay que hacer notas, que notas, requerimientos, no solamente una, sino se hacen varias. Entonces, también se rescata información de los ejecutivos que estuvieron a cargo de la entidad en el periodo en el cual están haciendo ustedes, por ejemplo, su análisis. Por ejemplo, me decía Tania Pasa, me decía, estoy viendo de un caso de 2024. Entonces, necesariamente Tania y los demás, por el periodo del que han elegido, tienen que ir rescatando información. ¿Quién era el director ejecutivo de esa entidad? ¿Quién era el ministro? ¿Quién era el gobernador? Dependiendo de quién era el rector de la universidad pública. Dependiendo el caso que han seleccionado,
Entonces se tiene que tomar información. Fuerza laboral existente. ¿Cuánto de personal ejecuta actividades o ejecutó actividades en su momento, ¿no? Pero durante el periodo examinado? Porque si hacemos referencia a 2026, puede haber una gran diferencia en datos, porque las entidades en algunos casos se han suprimido, algunas han hecho una reestructuración, han despedido una gran cantidad de personal. Entonces, esa información tiene que ser vinculada al periodo examinado, necesariamente, ¿no? Tiene que ser. Y ya entramos ya a la etapa de empezar a justamente hacer unos elementos sobre cómo se ha diseñado los controles en la entidad, pero en el marco de los sistemas de administración y control. Ojo, pero esto no tiene que limitarse, o sea, es decir, no tiene que circunscribirse solamente a lo que está en esta guía, porque a nosotros, ¿qué nos interesa, por ejemplo, como auditores? Conocer, evidentemente, los sistemas de administración que hemos visto, por ejemplo, los 7 sistemas que son de administración y control gubernamental, están vinculados a lo que concierne a una cierta etapa pues, del proceso administrativo. Por ejemplo, tenemos en la etapa de planificación está el sistema de programación de operaciones, el sistema de presupuesto, en la etapa de organización, el sistema de organización administrativa. Ya, pero son partes de apoyo a las actividades sustantivas. Son apoyo, o sea, que quiere decir que ellos coadyuvan para que se cumplan los objetivos. Pero las operaciones sustantivas son otras. Y generalmente las entidades buscan analizar las operaciones sustantivas. Por ejemplo, en el caso de Paperball, Jessica, voy a acudir nuevamente a tu persona. ¿Cuál es la actividad sustantiva de Paperball? Es decir, ¿cuál es su actividad principal? ¿Cómo lo has percibido? ¿Cuál sería su actividad principal? Todavía seguramente vas a seguir conociendo más la entidad, pero en tu percepción, ¿cuál sería esa actividad principal? Licenciado, sería la transformación bueno, de la materia prima, en este caso, de lo que es el papel reciclado y el cartón que está en desuso para volverlo o vuelvo a transformar Muy esto en un nuevo bien, insumo. excelente. Muy bien. ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo has percibido correctamente? Porque ya no te está haciendo a un sistema de administración solamente, sino te está haciendo al proceso de producción. Y el proceso de producción es una, ¿cómo se dice? Se puede decir, es un sistema, evidentemente como cualquier sistema de administración, porque tiene un conjunto de tareas que, es decir, la conforman, pero que directamente está vinculado a cumplir a cumplir en la ejecución de su actividad principal. Nosotros tenemos que ver justamente eso, porque a veces pueden decirnos, miren, ¿sabe qué? En el sistema de administración de personal no están contratando profesionales idóneos, técnicos, más están basando en política. Bueno, eso tiene su incidencia. ¿Dónde? En el proceso, en la operación sustantiva. ¿Por qué? Porque esos técnicos están entrando a esas unidades del proceso de producción, porque si contratamos, por ejemplo, profesional que recién van a tener va a ser su primera experiencia, entonces hay un riesgo que está conllevando ese hecho. Entonces, en el tema de ese elemento de diseño de controles, es importante empezar a conocer cuáles son las operaciones, cuáles son sus características, como en este caso me comenta brevemente Jessica, el proceso de transformación. Entonces, las características de ese proceso de transformación tendrías que rescatar, conocer, ¿no? Empezar a navegar, empezar a ver, para que puedas tú, por ejemplo, ver. Ahora, las técnicas que se utilizan para poder conocer, puede ser cuestionario, puedes diseñar cuestionarios, puedes colocar y decir cuáles son las etapas que conforman el proceso de transformación, qué controles se realizan en ese proceso,
quiénes participan, cuáles son los niveles jerárquicos que existen en el proceso productivo, porque no solamente estamos hablando de técnicos, estamos hablando de supervisores, estamos hablando de gerentes de producción, dependiendo, ¿no? Entonces, eso para conocimiento nos ayuda mucho, nos ayuda bastante, ¿no? Específicamente al hecho que va a ser examinado. Por ejemplo, si estás hablando, por ejemplo, en tu caso de análisis de la compra de un insumo que cuesta millones, entonces esa unidad productiva, que es parte de postproducción posiblemente, algunas de esas áreas seguramente has requerido ese insumo. Y las características de ese insumo tienen que ir a satisfacer lo que esa unidad está requiriendo. ¿Por qué? Por el tema de que si se advierte de que estás recibiendo material que no cumple con las condiciones que ellos han requerido, entonces ahí hay un problema. Hay un problema porque están comprando, pero obviamente no es solamente comprar por comprar, sino que también esas adquisiciones tienen que satisfacer los requerimientos que exige la producción. Entonces, podemos percibir ahí la relevancia de cómo empezar a conocer. Pues estamos en esa etapa ahorita, como digo, todo eso se empieza a acumular en los papeles de trabajo del auditor. Empieza el auditor a conocer, ¿no? Todos esos elementos que hacen parte de la planificación. Hasta lo que es la fuerza laboral existente, habíamos hecho referencia al conocimiento. Ahora estamos entrando al diseño de los controles, ¿no? Es relevamiento. Relevamiento es una apreciación. Se tiene que entender el relevamiento como una apreciación, como una evaluación preliminar que se realiza para conocer, para comprender, ¿no? No es el objetivo específico de la actividad, pero sí es una etapa que nos ayuda mucho. Entonces, por eso es que se hacen las preguntas. Cuando uno está, pues, haciendo relevamiento, dice, ¿qué? ¿Qué tarea se hace? ¿Para qué? ¿Quién opera? ¿Quién controla? A eso me voy con el tema de las preguntas que se van a hacer. ¿Quién controla? ¿Qué medios utilizan? ¿Cuáles son los medios de verificación? Te pueden decir, sí, yo controlo, hago el proceso productivo en el caso del ejemplo que ha puesto en papel Bol. Le entrevistamos así hipotéticamente al gerente de producción y me puede decir, sí, yo controlo, pero ¿dónde está el actual control? ¿En dónde se deja en el sistema? Usted aprueba, por ejemplo, las cantidades que están en proceso, que tienen una merma normal, ¿aprueba? Sí, aprueba. O sea, hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta y la oportunidad, ¿cuándo? En el tema de controles es importante ejecutar el atributo de oportunidad. En el tema de lo que concierne el diseño de controles, también hay que tomar en cuenta los instrumentos de planificación que tiene la institución. Tiene un plan operativo anual, los planes de mediano plazo, hay normativa vinculada a cómo se ejecutan las actividades, cuáles son los niveles operativos, niveles ejecutivos, los niveles de apoyo. Ahí entran lo que son, por ejemplo, las disposiciones, pero en función del caso que estamos viendo, ¿no? Y aquí hace mención a las disposiciones que se rescatan, porque ¿dónde están incorporados los controles? En las disposiciones internas que tiene la institución. Entonces ahí es donde entramos a ver estos aspectos. Todos estos reglamentos necesariamente y disposiciones tienen que estar aprobados, tienen que estar con su normativa que le permite acreditar que es un documento de cumplimiento obligatorio, porque no podemos tomar proyectos de normativas. O sea, alguien puede proyectar un manual, pero si no está aprobado, entonces no es de cumplimiento obligatorio, tampoco se le va a generar ningún efecto. Su incumplimiento es un proyecto, o sea, no está dentro del marco jurídico. Entonces, el auditor también tiene que tomar en cuenta en qué momento va a ser el reglamento, la oportunidad, ¿no? De en qué momento va a ser ese análisis previo que requiere el examen, en qué momento va a ser su apreciación.
Entonces, generalmente la técnica que se utiliza es, por ejemplo, el tema de la entrevista, se le hace la indagación, pues indaga el auditor con los que son parte o los que realizan las actividades, ¿no? ¿Qué documentación va a generar emergente de este análisis previo que va a hacer el auditor? Entonces, tiene que obtener los documentos que respaldan la ejecución de esas actividades, ¿no? Pero al margen de esos documentos que respaldan, por ejemplo, ustedes pueden decir, yo hago, firmo, le autorizo para que haga ingresar esa materia prima. Pueden hacer una secuencia, un relato de una secuencia de actividades. Pero adicionalmente eso es necesario examinar los controles generales. Los controles generales que son aplicables a todas las actividades que son de la entidad. ¿Por qué? Porque su influencia es bien significativa. O sea, puede ser que el proceso productivo en el caso de Paperball sea una maravilla. O sea, quiere decir de que cumplen al pie de la letra cada pasito que da el proceso productivo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con su ambiente de control? ¿Qué pasa con su ambiente de control? Es decir, en su ambiente, el ambiente de control, que es un componente de control interno, que para mí es el bien, el más importante por el tema de que se construye la base sobre el cual se cimentan los demás controles generales. Entonces, porque si tuvieses un ambiente de control deficiente, si tuvieses un ambiente de control con, como se dice, un ambiente de control que no es eficaz, entonces, de nada, no va a sumar mucho el tema del cumplimiento total de lo que es el proceso productivo, porque estamos hablando de que no hay ética en la ejecución de actividades. Los profesionales que están, si bien lo hacen, digamos, con todo el esfuerzo posible, no tienen la competencia técnica. Estamos hablando de competencia profesional. No tienen. La filosofía de la administración no es buscar que se optimicen los recursos, es simplemente gastar por gastar. Es decir, están metiendo material a la producción, pero no saben a dónde están orientados sus objetivos. Entonces, hay relevancia en el tema de lo que concierne a hacer un análisis sobre los controles generales. Entonces, también se implementan cuestionarios para poder hacer las consultas, porque en el tema de lo que son los controles generales, es aplicable a todas las actividades, o sea, no es como en el caso de los controles específicos, donde agarras un objeto determinado y lo empiezas a analizar, sino el otro es a nivel general. ¿Qué pasa si detectan que han existido denuncias de actos de corrupción en años pasados y que los casos están, por ejemplo, ya en la instancia jurisdiccional para sentencia? Es decir, ha existido, ¿no?, vulneración a los principios y valores ético-morales. Entonces, hay un problema. Entonces, en lo que concierne, por ejemplo, a las actividades de control, ahí sí se puede tomar en cuenta los manuales de procedimientos, manual de funciones, se puede tomar eso. ¿Y se pueden hacer flujogramas? Sí, que se pueda comprender. Y también se pueden hacer pruebas de recorrido, ¿no? Pruebas de recorrido. Pero todo lo que le estoy comentando ahora es parte de la planificación y también el auditor debe rescatar esa información cuando está formulando el memorándum de planificación. Hay un dicho que dice mejor es que sobra que falte, pero ese dicho también puede ser cuestionable en algún momento. Pero el tema, ¿por qué? Porque estás generando más desgaste y al final te vas a quedar con una cantidad específica de información, pero has establecido un desgaste considerable, ¿no? Entonces, las instituciones, los auditados ayudan al auditor para que conozca, le empiezan a informar cómo fluye la información, le empiezan a dar respuesta
Y el auditor esa información extrae y lo incorpora en su papel de trabajo, ¿no? Entonces, es importante comprobar. Realmente, dentro de esta evaluación se puede ver un momento que hay atributos que generan de que se establezcan los hallazgos, porque hay debilidades, hay perforaciones. Esas perforaciones del control interno se constituyen debilidades, puntos débiles que tienen que ser tratados sí o sí, ¿no? Por el auditor. Cuando me refiero al auditor, me estoy refiriendo al auditor gubernamental, no solamente auditores internos, me estoy refiriendo a auditores de la Contraloría, auditores de las empresas privadas de auditoría que realizan actividades en las entidades públicas. Y en el caso de los auditores es importante que tengan información necesaria para poder conocer. Y eso les va a ayudar mucho a hacer su intervención con mayor objetividad, ¿no? En el caso de los controles inexistentes, porque pueden percibir que hay controles inexistentes, o sea, es decir, controles que no se aplican porque no están diseñados. Entonces el auditor tiene que ya anotar en un cuadernito, ya colocar, decir, aquí tengo un hallazgo que falta aplicar un control clave importante, ¿no? En el diseño, que puede ser para nosotros como auditores esencial para que mejore ese proceso que estamos analizando, ¿no? Entonces, hay respuestas negativas que puede surgir cuando alguien hace las consultas por el tema de que hay controles que no están diseñados, no están, o no han sido incluidos en los cuestionarios. Controles complementarios que no están diseñados formalmente o controles mal diseñados, ¿no? Hay que tomar en cuenta que de periodo a otro, en las entidades, surge esas modificaciones en los procedimientos. Surge porque buscan optimizarlos. El avance tecnológico también es una causal para que se modifiquen los instrumentos de gestión, porque los instrumentos de gestión se formulan en un determinado tiempo y es ahí donde tienen dificultades, ¿no? Bien. Vamos a... Está. Consultas hasta aquí, jóvenes, señoritas. Licenciado, buenas tardes. Una consulta. Noemí Laura. Adelante, Noemí. Ya, licenciado, yo estoy siendo de la entidad de la aduana. Estaría bien que si, bueno, yo ya he hecho un análisis del 2019 y 20 hasta el 2024. ¿Estaría bien o solamente tengo que tomar una gestión nomás, licenciado? Ya estás haciendo un intervalo de tiempo casi de 5 años. Sí, es que Años. hay cosas que, digamos, estructuras de que no hay y en el otro sí hay. Ya. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo has dispuesto para poder hacer la actividad? Porque generalmente esos intervalos de tiempo amerita al auditor una dedicación de meses de ejecución, porque hay procesos, ¿no ve?, que se han llevado adelante en esos tiempos, que vas a tener que analizarlos con detalle. Entonces, para fines de poder generar, alcanzar el objetivo que persigues, entonces habría que tomar en cuenta, decir, ¿veo un objetivo específico o un objeto amplio? A eso me refiero cuando hacemos mención a los objetos de auditoría. Los Ah, objetos de ya. auditoría es la información que se va a examinar. Entonces, yo lo que les había planteado en clases, cuando estábamos justamente viendo las primeras clases, que les decía, pedimos para nuestro tiempo con objetivo específico, objeto específico. Un caso específico podemos tomarlo para que podamos también nosotros pronunciar. Si pues es que hemos empezado a determinar de que la transacción que se va a seleccionar sea por una cuantía significativa, ¿no? Medio millón, 1 millón,
cosa de que podamos decir, vamos a sacar un resultado en un tiempo corto y que vamos a demostrar que hemos analizado por una cuantía significativa. Entonces, en este caso, Laura, Noemí, en la aduana, Sí. en ese tiempo que has navegado por los 5 años, ¿hay casos por cuantías significativas? Pero no lo escucho muy bien, licenciado. Y ya, te decía, de ese periodo que has tomado, ¿has encontrado casos por montos significativos de más de 1 millón, medio millón? Sí, en algunas gestiones sí, por ejemplo, en la gestión 2019 sí he encontrado en eso. Y en Ya, la gestión 2024 algunas cosas no faltan. Sí. ya. Puedes escoger entonces algún caso de esos, Noemí, para que puedas, en función de ese caso que escojas, y empezar a recabar información así por la página, empezar a leer, empezar a navegar por la red para que vayamos llegando a conocer, ¿no? Entonces sería eso, por ejemplo, una ayuda para ti. Está bien, licenciado, gracias. Trifón quiere, justamente es la consulta, levantó la manito. Licenciado, ¿me logra escuchar? Sí, claro que sí, Trifón, ¿tu apellido es Fernández? Sí, sí, licenciado, una consulta. Para este trabajo que tenemos que realizar, bueno, que tenemos que realizar, Mm. solo tenemos que escoger un contrato, ¿verdad? No un contrato específicamente, pueden ser tres, cuatro. O sea, hay compañeros que están escogiendo, por ejemplo, cuatro, cinco, porque quieren analizar, porque suman todos, digamos, 1 millón, así, porque ellos han decidido que pueden hacerlo. Se puede hacer ese tipo de actividades. Ahora, en tu caso, como si tú has escogido que ver, a cuánto asciende, digamos, la cuantía involucrada. Eh, no ubico, dicen bien. A ver, ¿y qué caso has escogido? A ver, para que podamos analizar tu caso. EMAP Y ya, 2020. EMAPA, muy bien. EMAPA, por ejemplo, tiene una variedad de contrataciones, ¿no? Por el tema de que ¿no? En su momento, por ejemplo, utilizaba granos de arroz, granos de trigo, granos de maíz, ha contratado transporte para el traslado desde el oriente hacia el occidente y sus cuantías son bien significativas. Puedes escoger una de esas para que lo podamos analizar, ¿no? Pero debe ser arriba del millón. O sea, hay varios en el caso de mapa. Ah, ya, licenciado, está bien. Gracias, licenciado. Muy bien, sí, Trifón, está bien. Estamos en un espacio donde vamos a conversar, ¿no? Eloy, está levantando la mano. Adelante, Eloy. Y una consulta, puede ser de este año, ¿no? El caso, o puede estar vigente, ¿no? O sí tiene que ser de años anteriores. Eso quería preguntarle. Bueno, bueno, no estamos haciendo la ejecución del control simultáneo. Estamos con el tema de control interno posterior o control externo posterior. Entonces, como es posterior, tendríamos que ver actividades concluidas, cerradas. Está bien, licenciado, gracias. Sí, muy bien. Entonces, esos son los aspectos particulares que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, cuando uno pues quiere documentar su análisis sobre control interno, puede utilizar encuestas, ¿no? También puede utilizar, hay otros también que son entrevistas. eh, También puede emplear, como hemos hecho en el seguimiento, ¿no? Algunos hicieron entrevistas, ¿no? Observaciones es una técnica de la observación, por ejemplo, permite de que la actividad no se paralice, es decir, podemos ir a un área específica y están moviéndose el escritorio, correteando por aquí y por allá, están haciendo su trámite correspondiente, digamos, así un detenido personal. Entonces vemos, pero nosotros no intervenimos como auditores, solamente observamos cómo fluye la información. Inclusive algunos nos dicen, mire, ahorita estoy cargando esta transacción, mire cómo lo hago así. Entonces te acercan a la pantalla en el sistema informático, están haciendo, saben que nosotros vamos a venir a hacer la visita correspondiente, entonces vamos a ir a la entidad y vamos a visitarlos. Entonces,
hay técnicas para poder hacer ese tipo de análisis, ¿no? Entonces, pero todo esto es parte de la planificación, parte de la planificación que al final se va a resumir en un documento que se llama memorándum de planificación. Para cada tipo de auditoría varía, porque de acuerdo al objeto que estamos haciendo, porque ahora me están preguntando, un contrato específico voy a ver, perfecto, entonces sobre ese contrato específico yo me tengo que concentrar si voy a ver. Ah, ya, por ejemplo, si me dicen, realice una evaluación a los gastos por traslado de grano de trigo por un importe de 2 millones, grano de trigo desde Santa Cruz a La Paz. Entonces yo voy a ver específicamente ese caso, pero al margen de ver, por ejemplo, cómo se ha dado, por ejemplo, ese servicio de traslado, también tengo que conocer qué instancias participan, cuál es la MAE de la entidad de ese tiempo, cuál es la estructura organizacional, por qué esa área solicitó, digamos, ese servicio. Entonces, nos ayuda mucho empezar a comprender, ¿no? Esos puntos que les acabo de señalar. Bien, entonces seguimos. Entonces, las técnicas aplicables para el relevamiento de controles, por ejemplo, uno de ellos es la narrativa, los flujogramas, cuestionarios. Esta narrativa que en sí lo que hace es describir de manera secuencial cómo se ha llevado adelante las actividades. Es decir, comenzamos con un punto de partida y ponemos un punto final, ¿no? Ahora vamos a preguntar. A ver, ¿dónde están? Porque esperemos que ganen puntaje. ¿Dónde está? Neisa Chukimi, ¿está presente? Olivia Choque, ¿está Olivia? Sí, licenciado, presente. Olivia, ¿nos puedes narrar las actividades que has hecho esta mañana? Perdón, de manera general nomás, secuencialmente. Así, desde que has terminado de descansar y has hecho tus actividades. Porque vamos a orientar como analogía a lo que hace referencia este término de lo que es la narrativa. A ver, danos un ejemplito de cuál ha sido, ¿nos puedes narrar lo que hiciste en la mañana de manera sucinta, pero sin dar detalles, pero como ejemplo? Allá. Esta mañana mis clases empezaban 7:30, entonces en minutos antes de las 7:30 he empezado a listar mis cosas para tomar apuntes y consecutivamente a eso, terminada esa clase que tenía, que era gabinete de auditoría forense, tenía después ética y luego de esa clase tenía gabinete de auditoría tributaria y finalmente esta clase. Excelente. Has hecho un resumen en forma secuencial, o sea, de las actividades que has hecho. En el tema de la narrativa, cuando nosotros analizamos un acto administrativo que varias tareas, entonces nos inicio desde una parte y cerramos con una actividad. Entonces, de manera secuencial hay que narrar, ¿no? Ese hecho. Entonces, la técnica es de que en una hoja o en varias hojas, pueden ser unas 2, 3 hojas, el auditor empieza a narrar en tercera persona, me refiero a que, por ejemplo, ya dice el contador realizó tal actividad, el director financiero realizó esta tarea, eh, aprobó, inspeccionó, seleccionó. Por ejemplo, pues si partimos con fechas, podemos decir, en fecha 4 de abril del 2024 se realizó la inspección física a los almacenes a cargo del señor Jonás. Jonás entregó los reportes a los que llegaron de manera sorpresiva al almacén, que eran del personal del área contable. En fecha 6 digamos, el informe sobre la inventariación realizada. Entonces, así se va haciendo la narración en forma secuencial, pero en tercera persona, ¿sí? En papel de trabajo hay que formular eso. Ahora, eso lo puedes, tú, por ejemplo, primero que nada, lo puedes anotar en ese mismo documento, los controles que has percibido. Aprobó, entonces ahí le pones control 1. Le puedes decir, inspeccionó, control 2.
ya lo vas empezando a dar forma a tu papel de trabajo. Entonces, son aspectos que vamos a ver ya en la práctica con los casos. ¿Sí? Bien, entonces con esas consideraciones, Licen, ya, disculpe, una consultita más, por favor. nombre, ¿de quién me está hablando? No, yo ya le hablé antes, María Teresa Rodríguez. Yo encontré, cambiando de institución para hacer el trabajo, una obra Ya, ya concluida, o sea, de la agencia, se llama la Agencia Boliviana de Vivienda, que ellos ya, han hecho construir viviendas por 2.885.000. Entonces, ya tengo ese caso, tengo que hacer todo lo que usted mencionó en este memorándum, ahora de esta empresa, entonces. claro que sí. Sí, tienes que empezar allá a recopilar información para el tema, primero, inicialmente, para el entendimiento. Sí, Segundo, para ver sobre los temas de sus controles. ¿Ya? Ahora, en la auditoría de cumplimiento les dije, ¿no? De que vamos a llegar a ese punto. En la auditoría de cumplimiento, no, con la nueva normativa que sacamos, en la parte de planificación no se hace evaluación de control interno. Entonces, eso les voy a explicar por qué. Pero vamos a abundar más a fondo sobre ese caso, ¿sí? Entonces, pedirles a todos ustedes que vayan recopilando información sobre todo el tema del entendimiento. Eso quiero que entendimiento. Como yo justamente he visto durante varios años varias entidades, entonces conozco. Entonces, pues es que ahora cuando me comentan, me dicen en la BOL, me dicen, por ejemplo, papel BOL, ya me ubico. Ya entonces, pero vayamos recabando información sobre el entendimiento. Ya, no hay fecha todavía de presentación, pero ténganlo preparado. Ya, entonces, con estas consideraciones, entonces vamos a llamar lista de los que están presentes. ¿Dónde está Jocelyn Adubiri? Presente, licenciado. Ya, muy bien. Número 2 de la lista, Aguilar. para que sume. Ah, ya. Muy Y tiene bien. que tener sí o sí el formulario 500, ¿verdad? Porque tenemos que tener el respaldo de que se han recibido los bienes. Mm. Porque hay casos que solo tienen el formulario 110, 220, pero hay otros que sí tienen el formulario 500, entonces quiere esos casos, ¿no? Con el formulario Sí, 500, ¿no? Ya, exactamente. súper. Gracias, Así licenciado. es. Hasta luego. Muy bien, Eloy. Gracias por participar. Y a todos también agradecer por su participación. Nos encontramos la siguiente clase. Si fuese presencial en el aula, si fuese bajo esta modalidad, les mando el enlace correspondiente. Tenga un buen fin de semana. Nos vemos la siguiente semana. hasta, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.